webinario del Laboratorio de Investigaciones del Territorio y del Ambiente. En esta ocasión, la temática, digamos, que nos convoca es el programa LOTEAR, un análisis de la política de generación de suelo urbano de la ex Secretaría de Integración Social y Urbana, y nos acompaña Mercedes Di Virgilio. Ella es socióloga, doctora en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, profesora titular de Metodología de la Investigación de la misma facultad e investigadora principal del CONICET del Instituto Gino Germán. Antes de darle la palabra a nuestra panelista invitada, quisiera, por un lado, agradecerle al equipo del Observatorio de Valor e Instrumentos de Gestión del Suelo Urbano, también al Centro de Investigaciones Geográficas de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata y al Instituto de Cultura Jurídica de la misma universidad, por colaborar en la difusión del webinario. Por otro lado, destacar que el interés un poco del grupo de trabajo del INTE y del observatorio, que tuvimos en la práctica y que Mercedes nos comparta en parte este estudio que hicieron desde CIPEC sobre el programa LOTEAR, básicamente tiene que ver con tres grandes cuestiones que, digamos, en primer lugar, podríamos decir el hecho de que el programa LOTEAR, digamos, constituye una de las primeras experiencias, digamos, a nivel nacional de política de suelo ex ante dirigidas a sectores de bajos ingresos. Ahora seguramente Mercedes nos va a desasnar si efectivamente ha habido antecedentes de relevancia previamente, sobre todo del nivel nacional, en las provincias y en los municipios ha habido experiencia de naturaleza. Pero a nivel nacional cobró escala y significación a partir de las SISU. En segundo lugar, como la mayoría de los presentes saben, las políticas de integración social y urbana de barrios populares, por ser políticas curativas y ex post, son entre 6 a 7 veces más caras que las políticas de generación de suelo urbano que previenen la informalidad. Y por ello el hecho de que desde la Secretaría, en su momento conducida por Fernanda Miño, haya de alguna manera impulsado junto a la política de integración el programa LOTEAR, a nuestro juicio, digamos, constituye un hecho novedoso en términos de la trayectoria de la política urbana y habitacional, que evidencia de algún modo que nuevas formas de promoción del desarrollo urbano y del hábitat, pensadas desde el reconocimiento de las propias organizaciones sociales y la capacidad también de los gobiernos locales como agentes de promoción urbana o agentes empoderados como agentes urbanizadores, resulta muy interesante, digamos, para contribuir al acceso a la ciudad y al suelo urbano. Y en tercer lugar, a modo introductorio, lo que nos parecía interesante tenía que ver con difundir este tipo de evaluaciones de política pública, porque bueno, en Argentina no tenemos tradición de evaluar políticas en base a evidencia, y aunque resulta una obviedad, bueno, esto permite mejorarla y realizar aprendizaje respecto a las mismas, y el hecho que al mismo tiempo este tipo de evaluaciones se realizan en colaboración con investigadores del sistema científico-técnico, nos parece un elemento importante destacar, más aún en este contexto. Entonces, dicho esto, un poco, antes de darle la palabra a Mercedes, quisiera plantear que la idea de la mecánica del webinario es que haya una exposición de unos 45 minutos y demás, y después sí abrir de algún modo la palabra, consultas, público presente, para lo cual lo que les vamos a ir pidiendo es que en la medida que quieran a posteriori tomar la palabra, levanten la mano y vamos a ir generando un orden de intervención. Si bien la actividad estaba planteada que se podía llegar a extender un poco más, por razones de agenda, de todos modos vamos a tener que cortar a las 19:30, así que vamos a ordenar a posteriori las intervenciones en función de esa disponibilidad de tiempo. Así que bueno, ahora sí, bienvenida Mercedes, gracias por sumarte a los webinarios. Y bueno, te damos la palabra. Tenés una presentación ahí para... Sí, ahora voy a compartir. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por la invitación. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para mí estar
compartiendo este webinario, este espacio con todos y todas ustedes. Como dijo Juan, voy a presentar unos resultados de una investigación que hicimos ya hace un año, un poquito más. La terminamos a fines del 2023 con el equipo del Instituto Gino Germani, en colaboración con CIPEC y la Secretaría de Integración Sociourbana, ¿no? Así que, bueno, ahí voy a presentarles un poquito esto. Yo les pido que si no ven o si tienen alguna consulta o algo, por favor me hablen directamente porque no los estoy viendo, ¿sí? Solamente veo mi presentación. ¿Ustedes la ven bien? Sí, entiendo que sí. La vemos, Mercedes, sí. Buenísimo. Bueno, ya de por sí, como decía Juan, el trabajo tiene un valor por el convenio que le dio origen, ¿no? Eso me parece que es una experiencia súper interesante, la posibilidad de que las distintas áreas del sistema de ciencia y técnica puedan colaborar con las áreas de gobierno y en articulación con otras organizaciones, como en este caso CIPE, que es una ONG, ¿no? Que se dedica al tema de análisis de políticas públicas. El equipo estuvo integrado por Denise Brickman, Carolina González Redondo, Mercedes Nagman y por mí desde el CONICET, y por María Boa, Clara Esteban, Nicolás Ferme y bueno, no me acuerdo, Mauro Solano por CIPEC. Bueno, ¿qué fue el programa Lotear? ¿No? O sea, si nosotras entramos a la página web del gobierno, el programa sigue vigente, o sea, está allí, ¿no? Figura como una de las iniciativas públicas, pero bueno, en la actualidad los programas de la Secretaría de Integración Sociourbana han perdido al menos el dinamismo que tuvieron, ¿no? Hasta fines del 2023, ¿no? O sea, con los cambios que han habido a nivel del gobierno nacional y los cambios que han habido en el fideicomiso, que de alguna manera soportaba todas estas iniciativas, bueno, las distintas líneas de intervención fueron como perdiendo dinamismo y perdiendo protagonismo, ¿no? Así que, bueno, formalmente el programa sigue vigente, pero al menos que yo conozca hasta el momento, ¿no? No se han reactivado las intervenciones. Y el programa Lotear se articuló en uno de los pilares que tenía la Secretaría de Integración Sociourbana, que era el pilar de acceso al suelo, ¿no? Este pilar dentro de lo que era su programa de gestión, ¿no? Tenía como dos propósitos. Por un lado, producir suelo, ¿no? Urbanizado, ¿no? Disponibilizar suelo urbanizado, y por el otro, de alguna manera, prevenir, ¿no? La densificación, la expansión de los barrios populares que integran o integran el registro del RENAVAP, ¿no? Todo, digamos, todo el
el ecosistema de la Secretaría de Integración Sociourbana fue un ecosistema muy novedoso. Por primera vez en el 2018 y después en la ratificación del 2020, bueno, Argentina tuvo una política de Estado sobre los barrios populares y esta política integró, de alguna manera, articuló diferentes iniciativas, ¿no? El RENAVAP como instrumento, como nave insignia de la Secretaría, bueno, hasta ese momento no sabíamos cuál era dónde estaban localizados, cuántos eran los barrios populares que tenía la Argentina, y sin duda en ese punto el registro constituye un punto de inflexión, si bien tiene sus problemas o sus limitaciones, en tanto, bueno, requiere ser alimentado permanentemente, ¿no? Eso es un gran desafío en este contexto, ¿no? Pero bueno, sin dudas fue y sigue siendo un instrumento de gestión y de producción de conocimiento sumamente importante, ¿no? Juan, me comentan que no se está viendo el streaming de YouTube. No sé por qué. ¿Se escucha? Sí, Sí, se escucha perfecto, Mercedes. Ahí, Ah, ok. ahí lo resolvemos con Juan Manuel. sí, ahí estamos viendo cómo resolver eso. Así que, bueno, eso por un lado, ¿no? Como les decía, el registro se articuló con otras iniciativas que justamente digamos, tuvieron que ver con las obras que se desarrollaron en los barrios populares, las obras de integración suburbana, los PET, los POT, pero también con otras iniciativas como el programa Mi Pieza y esta otra que fue el lotear, ¿no? Y en ese sentido hubo un ecosistema, ¿no?, de intervención sobre los barrios populares que de alguna manera intentó intervenir o dar respuesta a los distintos aspectos que hacen a la problemática, ¿no?, de los barrios populares y de la informalidad. Uno de esos aspectos es el tema suelo, ¿no? Un aspecto central. Y creo que, como decía Juan, una de las virtudes del lotear fue esta iniciativa o esta tentativa de promover una acción ex ante, ¿no? De tener un espíritu de adelantarse al problema y no de remediar el problema, ¿no? Bueno, todas las intervenciones orientadas a la integración suburbana o a la regularización dominial y urbanística son intervenciones ex post, ¿no? Digamos, remedian el problema o pueden remediarlo, pero siempre ocurren una vez que el problema o la situación está absolutamente instalada, el barrio existe, las familias están ya en esos lotes, ¿no? Bueno, la situación está dada y sobre esa situación los gobiernos o el Estado en sus distintos niveles tiene que intervenir y dar una respuesta. La propuesta, ¿no?, desde el lotear fue justamente tratar de pensar una iniciativa ex ante, ¿no? Pensar, bueno, ¿cómo hacemos para prevenir de alguna manera la producción informal de suelo, ¿no? Urbanizado. Así que en ese sentido, la iniciativa era súper interesante porque
por un lado, incorpora la cuestión del suelo a las políticas orientadas al hábitat, ¿no? Que es algo muy novedoso, ¿no? Hace unos años, con parte de este equipo que trabajó acá, en un artículo que salió publicado en una revista chilena, planteábamos que justamente el suelo es el gran ausente de todas las políticas, de las políticas de vivienda y de las políticas urbanas, ¿no? O sea, como que no sabemos, o sea, se desarrollan un montón de iniciativas, pero la cuestión del suelo como tal no era tematizada, no era contemplada, se daba por hecho, ¿no? Y el lotear lo que hace es poner sobre la mesa la cuestión del suelo. Y en ese sentido, valoramos desde el equipo de trabajo como muy, bueno, como un aporte muy interesante del programa, ¿no? Y también de la Secretaría en su capacidad de innovación y de articulación, porque el lotear, no sé, como les decía antes, no se pensó solo, se pensó en este contexto, ¿no? Se pensó en el contexto de este conjunto de intervenciones, ¿no? Donde, bueno, esto era una pieza más en ese marco, ¿no? Y la Secretaría en ese sentido tuvo una gran habilidad para proponer estas diferentes alternativas, ¿no? Que de alguna manera intentaban dar respuesta a las distintas dimensiones o aspectos del problema. Y lo hizo en un tiempo muy corto, ¿no? Lo hizo en un tiempo muy corto, porque estas iniciativas surgieron, ¿no? Bueno, durante el gobierno de Alberto Fernández y en el contexto de la pandemia, ¿no? O sea, el tiempo de diseño y de implementación fue un tiempo muy corto. Entonces, en ese sentido, eh, em, realmente la Secretaría y el equipo de la Secretaría mostró una gran capacidad de pensar alternativas y de llevarlas a la práctica, ¿no? El lotear tenía 3 líneas de intervención. Una primera línea que financiaba proyectos de lotes con servicios desarrollados por las unidades ejecutoras, que podían ser, bueno, de distintos tipos, ¿no? Provinciales, municipales u organizaciones sociales, ¿no? Estas unidades ejecutoras aportaban tierra que ya tenían disponible, y lo que hacían, a través del lotear, lo que se hacía era urbanizar esas tierras. Una segunda línea que suponía, ¿no?, comprar tierra, que esta fue muy, digamos, tanto la línea 2, la B2 como ARCA fueron muy novedosas porque suponía la incorporación de inmuebles de tierra pública, ¿no? O la adquisición, ¿no?, a través de distintos mecanismos. Y a partir de esa instancia de adquisición, ya sea por la compra de tierra o la incorporación, ¿no?, de tierra, digamos, a través de la transferencia de dominio y demás, bueno, ahí se ejecutaba la línea B1, ¿no?, la urbanización. ¿Mm? Así que en este sentido también el programa fue muy innovador, porque no solo implicaba urbanizar, ¿no?, los terrenos o los lotes, sino que había un supuesto de que el Estado podía capitalizarse de alguna manera a través de la adquisición de
de tierra y de lotes. ¿Vamos hasta acá? Sí, A pesar, perfecto, Mercedes, se te escucha bien. perfecto, bueno, bárbaro. A pesar de estas, de todas estas cuestiones que fueron muy, muy interesantes, ¿no? El proceso de implementación de las líneas de intervención del lotear era un proceso bastante complejo, ¿no? Porque suponía muchas capacidades por parte de las unidades ejecutoras y para mí, bueno, lo digo más a título personal, no sé si todo el equipo estará de acuerdo, pero para mí ese fue uno de los puntos críticos en términos no solo de la operatoria del lotear, sino en general, ¿no? De las iniciativas que tuvo la Secretaría, que suponía unas contrapartes con, bueno, importantes capacidades de gestión, ¿no? Em, a pesar de que la Secretaría había armado toda una estructura de acompañamiento súper intensiva y muy, con mucha capilaridad en el territorio, ¿no? Y eso también fue muy interesante, ¿no? Que el gobierno nacional tuviera esta capacidad de llegar, ¿no? A todo el territorio nacional, bueno, con un dispositivo de referentes territoriales por regiones y demás. Realmente eso también era muy innovador, pero en el fondo creo que estaba este supuesto de unas contrapartes muy activas y con capacidades de gestión que no siempre existían, ¿no? Digamos. Las contrapartes más activas fueron las organizaciones sociales, pero también, digamos, muchas de ellas, no todas las organizaciones sociales de base territorial tienen estas capacidades, ¿no? Para formular proyectos, tienen equipos técnicos, pero son proyectos sumamente complejos, ¿no? Entonces, bueno, había ahí como un supuesto muy fuerte de conocimientos, ¿no? De conocimientos técnicos, de posibilidades de elaborar propuestas, de firmar convenios, digamos, ya solo la firma de convenios supone que una organización tiene que tener personería jurídica, ¿no? Y no todas las organizaciones sociales la tienen. Así que, digamos, el proceso de implementación de las distintas líneas era un proceso muy complejo, ¿no? Imagínense, esta es la línea 1, ¿no? Que se suponía que ya estaba que estaba la tierra disponible, ¿no? Pero a pesar de, imagínense, ahora vamos a ver que cuando la tierra no estaba disponible, a estos 6 momentos, ¿no? Se le agregan los momentos previos de adquisición de tierra, ¿no? Y aún así, podías tener la tierra y cuando se presentaba para la evaluación, ¿no? Esa tierra no ser viable para la urbanización, ¿no? Entonces, ahí también había como un cuello de botella, tanto en lo que presentaban las contrapartes como en lo que la propia Secretaría podía, digamos, evaluar y demás, ¿no? Porque, bueno, el volumen de terrenos, ¿no? A evaluar y definir los aptos, ¿no? Era muy, muy importante. Em, Como les digo, esta es la adquisición, ¿no? La llamada adquisición de tierras y
se apoyaba sobre una instancia inicial de llamado público a la oferta de tierras, y ahí se desencadenaba, ¿no?, como todo este proceso de evaluación de tierras ofertadas, la compra. Ahí se abría como otra gran cuestión, que era el tema efectivamente de la posibilidad de la regularización dominial y de la escrituración. Fue muy complejo ese punto, ¿no? Ese fue uno de los puntos críticos. Fue casi imposible llegar al momento de la escrituración, ¿no?, en los procesos de adquisición de lotes. Y bueno, a una situación similar aparecía en el caso de Arca, ¿no?, que también se presentaban, ¿no?, estaba esta instancia inicial de evaluación, y finalmente, ¿no?, bueno, si se pasaban todas esas instancias, recién ahí era posible, bueno, ejecutar el proyecto, ¿no? Imagínense esto en el tiempo, ¿no?, porque la vida del lotear fue corta. Entonces, entre que se inició el proceso de implementación del programa, ¿no?, hasta que efectivamente se pusieron a ejecutar las obras, bueno, ¿no?, digamos, el tiempo de ejecución del programa fue realmente corto, ¿no? De hecho, por ejemplo, no se pudo hacer una evaluación de impacto, porque el programa no tenía vida suficiente, no era, digamos, como para hacer una evaluación de impacto, ¿no? Lo que fuimos haciendo fue una evaluación del diseño, de los procesos, ¿no?, que estuvieron involucrados en la implementación, pero no pudimos hacer una evaluación de impacto porque no daba la vida útil del programa para poder desarrollarla, ¿no? Así que, bueno, eran muy poquitos en ese momento que nosotros hicimos esta evaluación los programas o los proyectos, perdón, que efectivamente se habían finalizado, ¿no? Eran muy, muy poquitos. Pero eran muy poquitos por toda esta situación, digamos. Era solamente el proceso de adquisición de la tierra ya es un proceso sumamente complejo, ¿no? Entonces, eso, bueno, ese es un punto clave si se va a pensar una política de estas características, el tiempo que lleva, el tiempo que demanda, ¿no?, la adquisición de la tierra en todos sus aspectos técnicos, desde la evaluación de la factibilidad para que ese terreno sea urbanizable, hasta la factibilidad en términos de la elaboración de un proyecto, ¿no?, que también sea viable y sostenible desde el punto de vista técnico, idóneo desde el punto de vista técnico, ¿no? Y después todas las cuestiones más jurídicas que se abren en relación en el contexto de el trabajo coordinado con otras unidades ejecutoras, bueno, ya sea gobiernos locales, gobiernos provinciales, organizaciones que suponen toda un andamiaje jurídico importante. Entonces, bueno, el objetivo de esta evaluación fue justamente valorar la calidad de la implementación del programa Lotear en estos aspectos, su pertinencia, su factibilidad y demás, y la contribución que hizo el programa a la producción de lotes con servicios destinados a los sectores populares. Se produjo ese informe que está disponible online, ¿no?
y que, bueno, ustedes lo pueden descargar. Bueno, cuando ponen informe de resultados, evaluación, proceso de programa LOTER, ahí está. Bueno, como les decía, evaluamos la pertinencia del diseño, la coherencia de la intervención, la efectividad de la gestión, ¿no? La orientación que tenían los proyectos. Elegimos provincias que tuvieran proyectos, ¿no? Porque ese era, como les decía antes, un problema, y que tuvieran un avance físico, bueno, de al menos el 25% esos proyectos, ¿no? Y en el contexto de las provincias elegimos municipios, ¿no? También donde pudiéramos identificar proyectos con el mismo grado de avance físico, pero con distintos tipos de unidades ejecutoras. Y trabajamos básicamente con el análisis de materiales y documentos de información de gestión del lotear. Hicimos entrevistas y, bueno, también sistematizamos mucha información secundaria. Elegimos Buenos Aires, Córdoba y Mendoza en función de estos criterios. Ahí pueden ver la cantidad de proyectos que había, ¿no? Según cada una de las líneas. La mayoría de los proyectos eran ARCA, ¿no? Entre los proyectos había como, bueno, los de adquisición de tierra eran solo a manos de la Secretaría, ¿no? Los proyectos de ARCA estaban fundamentalmente a manos de las organizaciones, y los loteos con servicios, la provisión de lotes con servicios, ahí sí intervenían distintos tipos de unidades ejecutoras. Y como pueden ver en la figura 5, bueno, aparece como muy evidente esto que les decía yo antes, que los proyectos tuvieron muchas dificultades para finalizarse, ¿no? O sea, había muy poquitos que efectivamente se habían finalizado, ¿no? En todos los casos. Bueno, ¿cuál fue, volviendo un poco a los criterios sobre los cuales pensamos la evaluación, cuál era el principal aporte del programa? Bueno, justamente la posibilidad de producir suelo urbano, ¿no? Y que realmente era casi la única iniciativa, una de las pocas líneas de financiamiento que tenía explícitamente este propósito, ¿no? Y que el propósito se hacía o se construyó en diálogo con la problemática de la informalidad. De alguna manera, la hipótesis, ¿no?, de trabajo era que estos lotes con servicio iban a producirse en las proximidades, ¿no?, de las urbanizaciones populares, ¿no? Y que de alguna eso iba a limitar o sí, a prevenir, ¿no?, futuras tomas y futuras y la expansión de esos barrios, ¿no? Ese supuesto se
se cumplió, digamos, relativamente, ¿no? Porque justamente la mayoría de los barrios populares están localizados en zonas donde no hay tierra vacante, ¿no? Tierra disponible a ser urbanizada. Entonces era muy difícil conseguir tierra en esas localizaciones, ¿no? Y eso era un cuello de botella para el programa o en principio para los supuestos, ¿no? Sobre los cuales se construyó el programa, ¿no? Entonces, ahí, al no cumplirse, ¿no? De alguna manera con esta hipótesis de la proximidad, ¿no? Al ser muy difícil cumplir con esta hipótesis de la proximidad, bueno, era muy difícil también prevenir, ¿no? De manera efectiva la profundización de la problemática de los barrios populares. O la situación de los barrios populares, ¿no? Otro de los supuestos sobre los que se planteaba el programa, sobre los que se planteó, es que la compra de tierra pública le iba a dar al programa capacidad de intervenir en el mercado, ¿no? De una manera más activa. Y ese supuesto también, digamos, era un supuesto razonable, ¿sí? Pero claramente sobre la capacidad de que tiene el Estado de convertirse en un agente activo del mercado inmobiliario, ¿no? A través de la compra de tierra o de inmueble, bueno, a eso se contrapone, bueno, todas las cuestiones vinculadas a la evaluación de esos terrenos, ¿no? Y lo que la sola evaluación del terreno produce en el precio de otros terrenos que están próximos y bueno, en el mercado, ¿no? En la disponibilidad de tierra susceptible de ser adquirida, ¿no? Entonces, esa también es una tensión que atraviesa este tipo de intervenciones, ¿no? O este tipo de iniciativas, que son súper interesantes porque muestra la capacidad de acción, de intervención del Estado, pero al mismo tiempo la sola iniciativa ya produce efectos en el mercado, ¿no? Y eso es muy difícil de limitar, ¿no? El equipo de la Secretaría nos contaba, bueno, que tenían estrategias para tratar de que, bueno, no se supiera que era la Secretaría la que estaba como por detrás que estaba interesada en esos terrenos, pero realmente es muy difícil porque la evaluación a la que se somete los terrenos es, bueno, es una evaluación muy, muy exhaustiva, muy exigente por la normativa de la Administración Pública Nacional y, bueno, ya solo eso... bueno, ya solo eso tiene efectos, ¿no? Otro de los supuestos claves es que, de alguna manera, el proceso de producción de lotes con servicios se iba a apalancar en la tierra ya urbanizada, ¿no? A través de la articulación con empresas prestadoras de servicios y demás. Y ahí también, ¿no? Hubieron muchas dificultades en la articulación con las empresas prestadoras de servicio.
digamos, porque suponía articular o consensuar planes de obra y demás, y esa también era una tarea muy, muy ardua que no de manera directa, pero transversalmente intervino sobre sobre la implementación del programa, ¿no? Otro enorme, enorme desafío fue la escala, ¿no? Una cosa es, como decía Juan Pablo al principio, las iniciativas de producción de lotes con servicio siempre fueron iniciativas mucho más acotadas a cargo de municipios o de algunas iniciativas provinciales, especialmente en la provincia de Buenos Aires, pero otra muy diferente es la escala nacional, ¿no? Porque estas iniciativas suponen que existe un conocimiento de los mercados locales, ¿no? Y bueno, y eso supone o se apoya en otro supuesto que es el supuesto de la coordinación y que todos los actores van a estar disponibles o se van a venir a la coordinación. ¿Mm? Y eso en un país federal como Argentina es un supuesto difícil de sostener, ¿no? Porque la coordinación tiene un componente técnico, pero tiene un componente político muy importante y no a todos los gobiernos locales les interesó este tipo de iniciativa, ni a todos los gobiernos provinciales, y cuando quizá le interesaba a los gobiernos provinciales y lograban articular con la SISU, quizá el gobierno local no era del mismo partido político, o no se lleva, o era del mismo partido político, pero no acordaba con el gobierno provincial, o disputaba con las organizaciones, y entonces también ahí el supuesto de que todos los actores eh, eh, colaboran o están dispuestos a colaborar, ¿no? En pos de la producción de suelo urbano y de la solución de alguna manera de la cuestión de los barrios populares, no es un supuesto fácil de sostener en la organización federal que tiene la Argentina, ¿no? O sea, cualquier iniciativa de estas características está fuertemente atravesada por la organización político-administrativa que tiene nuestro país. Imagínense en una propuesta de intervención de semejante escala, ¿no? O sea, el supuesto de que las relaciones intergubernamentales, ¿no? Son relaciones o articulaciones colaborativas, bueno, tiene sus limitaciones, ¿no? No hay suficientes incentivos para la colaboración necesariamente, ¿no? Y ese es un problema para este tipo de iniciativas. Sobre todo porque también hay otros actores, ¿no? Que no son solo las organizaciones, los gobiernos locales o los gobiernos provinciales que tienen intereses en el mercado inmobiliario y que tienen intereses sobre estos lotes y que también juegan su juego con los gobiernos provinciales y con los gobiernos locales, ¿no? Entonces, bueno, ese es un aspecto, fue un aspecto muy, muy crítico, ¿no? Sin duda, otra fortaleza del programa era que se dirigió a la población de menores ingresos, que habitualmente es la población que no va a ser alcanzada por las políticas de producción de vivienda
o en particular vivienda llave en mano y demás, ¿no? O que no son sujetos de crédito, bueno, y que solo podrían beneficiarse de una política de producción de vivienda social con tasas muy, muy, muy subsidiadas, ¿no? Que no era eh, digamos, lo que estaba como en agenda en ese momento, ¿no? Em, bueno, ya comenté lo de la articulación con las otras iniciativas de la SISU. Después, si quieren, podemos profundizar algunas otras cosas. ¿Qué otras fortalezas tuvo el programa, no? Bueno, ya les dije que la Secretaría, ya comenté que la Secretaría tuvo una gran capacidad de llevar sus equipos técnicos y de acompañar fuertemente a las unidades ejecutoras. Yo diría que especialmente a las organizaciones sociales, ¿no? Aunque claramente las organizaciones sociales que supieron o pudieron aprovechar mejor las iniciativas de la Secretaría fueron aquellas que tenían mayores capacidades técnicas, ¿no? Eso se vio especialmente en las organizaciones o entre las organizaciones, ¿no? Que aquellas que tenían, digamos, que estaban como agrupadas en federaciones o que tenían una representación nacional y subsidiarias locales y demás, eran las que más posibilidades tenían de ejecutar o tuvieron de ejecutar este tipo de iniciativas, ¿no? Em, eh, otra cuestión que a nosotros nos pareció muy, muy valorable era la posibilidad de articular iniciativas, ¿no? O sea, yo creo que el programa se apoyó sobre una hipótesis muy fuerte de articulación y de aprovechamiento de toda la oferta programática de la Secretaría. Pero para articular o para pensar estas iniciativas como recursos posibles, también se supone una alta dotación, un alto stock de capacidades de gestión, ¿no? Que no siempre está presente. Fue una herramienta flexible, ¿no? Que pudo adaptarse a las distintas particularidades que tenían los territorios, ¿no? Y que de alguna manera, cuando existían vinculaciones previas entre el Estado y las organizaciones sociales, eso claramente facilitó la ejecución del programa, ¿no? Fue un programa que se implementó, bueno, en 18 de las 24 provincias, ¿no? Eh, eh, y que sorteó incluso la baja disponibilidad o la baja disposición a colaborar, ¿no? En muchos casos, y el equipo de la Secretaría tuvo una gran capacidad de sortear obstáculos. La gestión fue realmente una gestión muy flexible, eh, eh, no en términos de la factibilidad técnica ni de los requerimientos técnicos, pero sí en la capacidad de los equipos de la Secretaría para dialogar con los territorios y para entender cuáles eran las problemáticas y cómo sortearlas desde el punto de vista técnico, ¿no? Eso realmente era admirable porque eh, mm, por la diversidad que supone implementar una iniciativa como esta en el territorio nacional. Bueno,
Si tenemos que pensar una política de suelo, yo creo que la cuestión federal es ahí un aspecto crítico, ¿no? Y no solo a nivel de las relaciones entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales, sino en el nivel subnacional, digamos, en ese nivel, las relaciones entre los niveles subnacionales y entre los niveles subnacionales y las organizaciones, ¿no? Lo que vimos es mucha dificultad para articular a nivel de los territorios. Había gobiernos municipales que no sabían lo que estaban haciendo las organizaciones en su propio territorio, ¿no? Gobiernos provinciales que no sabían qué estaban haciendo otros actores en sus territorios, ¿no? Entonces, una gran dificultad para articular a nivel de los territorios, em, para orientar la acción de los actores, ¿no? Esa fue quizá para mí el mayor de los desafíos, ¿no? La capacidad de orientar la acción de los actores, ¿no? Y que todos se alinearan en una misma racionalidad, podríamos decir, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, observamos algunos casos aislados, pero bueno, se vieron, ¿no? De iniciativas que se desarrollaban en zonas que estaban fuera del ejido o de los ejidos, ¿no? Que era tierra que estaba destinada a otros usos, ¿no? Y el supuesto era que en algún momento el gobierno local o el gobierno provincial iba a autorizar esa urbanización y eso se iba a regularizar. Pero esos proyectos tenían, si bien, digamos, desde el punto de vista técnico se autorizaban y porque las obras eran factibles de ser realizadas y demás, bueno, a futuro presentan muchas dificultades después para que efectivamente se integren, ¿no? a la trama urbana y se integren a las redes, ¿no? Bueno, ya hay mucha evidencia sobre eso. Hace muchos años habíamos hecho una evaluación también del programa, de un programa de la provincia de Córdoba que supuso la relocalización de barrios populares hacia, bueno, fuera del eh, de, de la autovía que rodea la ciudad de Córdoba y demás, em, de la circunvalación, no me salía, y que muchas de esas iniciativas, ¿no? De traslado y de urbanización o de erradicación de esos barrios supusieron el desarrollo de obras de infraestructura o de sistemas de infraestructura de agua y cloacas locales, ¿no? Locales me refiero a sistemas que proveían exclusivamente al barrio y que estaban diseñados para resolver la situación del barrio y que presentaban muchísimas limitaciones, porque esos sistemas se rompían, se averiaban, y después era muy costoso arreglarlos, no eran sistemas independientes, ¿no? de las obras de infraestructura o de las redes de infraestructura que ligan toda la trama urbana, y era muy complejo sostenerlos, mantenerlos e incluso cuando se trataba de articularlos a las infraestructuras, a las redes de infraestructura más amplias, también era dificilísimo, ¿no? Desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de los costos que esto suponía. Entonces, realmente esas cuestiones
la capacidad para orientar la acción de los actores involucrados y la voluntad, ¿no? Y la racionalidad de todos estos actores, para mí es un aspecto crítico, ¿no? Para pensar una política de suelo desde el nivel nacional, ¿no? ¿Cuáles son los incentivos que tienen los actores subnacionales y territoriales para alinearse en una política de estas características? Me parece que es como la pregunta del millón, ¿no? La otra cuestión era que, bueno, fue esta, que la mayoría de las unidades ejecutoras eran organizaciones sociales. Por un lado, eso está muy interesante, pero que no siempre articulaban con los gobiernos. Y para mí, desde mi punto de vista, una política de estas características necesita necesariamente, bueno, valga la redundancia, ¿no? Es imprescindible, podríamos decir, la articulación con los gobiernos. Es muy difícil pensar que la urbanización pueda estar a manos de organizaciones casi de manera predominante, aun cuando son organizaciones de la sociedad territoriales, ¿no? Y que, bueno, la Secretaría como organismo fue y es una iniciativa fuertemente motorizada por las organizaciones territoriales, ¿no? Y eso creo que es un gran logro de las organizaciones, pero, bueno, persiste como el desafío de articular la gestión social con, bueno, con la gobernanza, ¿no? De los territorios, ¿no? Em, el involucramiento de los gobiernos provinciales fue muchísimo menor, ¿no? Entonces, también ahí hay una pregunta, ¿no? Bueno, ¿cuáles eran los incentivos que tenían las provincias para sumarse a estas iniciativas o para liderarlas, ¿no? Em, en muchos casos había desconocimiento de las diferentes líneas de intervención y de posibilidades de articulación. Por eso señalaba antes muy enfáticamente que hay un supuesto sobre las capacidades institucionales o de gestión que organiza de alguna manera la propuesta y que es un supuesto que no necesariamente se verifica, ¿no? Ya voy cerrando, así que tenemos un tiempito. Bueno, la otra cosa es que son lotes con servicio, pero no había iniciativas o demasiadas orientaciones en relación a la producción de la vivienda. Creo que que una política de estas características tiene que ir acompañada también de una política de acompañamiento de construcción de vivienda o de acompañamiento a la construcción, ¿no? También lo señalé antes, esta dificultad para incorporar tierra en zonas más densamente pobladas, que son las zonas donde habitualmente están los barrios populares. El límite, la imposibilidad de lograr la escritura, ¿no? El dominio pleno de los terrenos, ¿no? Eh, em, es una cuestión muy crítica que atravesó toda la implementación del programa. Eh, y bueno, y vuelvo a insistir, con esto cierro, que bueno, las posibilidades efectivas de aprovechar todo el repertorio de programas de la Secretaría, bueno, fue un supuesto que no necesariamente se verificó en los proyectos que estaban presentados en el marco del LOTER, ¿no? Así que bueno, creo que esta es la última. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias Mercedes por la presentación muy, muy clara. Ahora, si les parece, bueno, acá había en el chat alguna pregunta. Quienes quieran sumar alguna consulta
alguna reflexión o alguna intervención, levanten la mano, Juan Manuel les puede habilitar el micrófono, y si no, le voy pasando a Mercedes alguna consulta que dejaron hecha. Dale. En principio acá, bueno, Gerardo, entiendo que esto ya quedó en parte atendido en la exposición, pero si todavía tenían noticias de la gestión de algún proyecto, o si finalmente con el proceso de discontinuidad del financiamiento quedó todo paralizado, pero sí complementariamente a eso decía una reflexión particularizada para el caso de Patagones, que mencionaba que discutimos mucho el método de adjudicación que tenía el programa, específicamente la aplicación del RUS, y el desconocimiento, interpreto, que el programa tenía de los registros municipales de demanda existente previamente en el municipio. Ujú. Bien, eso es una de las primeras cuestiones. Yo después, complementariamente a eso, Mercedes, te quería consultar mientras van llegando, Ujú. otras preguntas. Ahí le damos Ujú. la palabra también ahora a Francisco y a Nico, pero sobre todo eh, aparecía esta cuestión, ¿no? de la escasez de suelo apto, disponible, incluso el Mm. efecto de precio, que entiendo que en muchos casos condicionó algún intento que tenía la propia política de generar esponjamientos, las relocalizaciones, que tal vez eso fue Sí, lo más crítico, fue efectiva en términos de generar tal vez lotes con servicios, pero para esa función que también claro. el lotear tenía previsto, no logró ser efectivo, ¿no? Y al O mismo no tiempo, logró ser tan efectivo, pero yo creo que no solo por los efectos en términos de precios, sino fundamentalmente por la disponibilidad de tierra. claro, pero al mismo tiempo entiendo que encontraban después en muchos casos en esta dificultad de articulación o no, incluso cuando la existiera, en el nivel sobre todo de los gobiernos locales, algunas tensiones con los propios, a veces, Claro. planes urbanos municipales o de ordenamiento territorial, que no tenían Absolutamente. demasiado previsto la asimilación de, llamémosle, de programas de esta naturaleza. Ahora, la pregunta sobre eso, que entiendo que es que lo vieron así, es si en alguna de las 132 operaciones urbanas, que entiendo que fueron las que tuvieron rodaje en posibilidad Mm. de Mm. evaluar en las tres Mm. provincias, llegaron a registrar o a percibir o a identificar algún caso donde al tramitarse el lotear encontraron algo distinto. Me refiero a que producto de alguna articulación virtuosa con la regulación urbana previamente, de que los gobiernos provinciales o los municipios hayan tenido, que permitió disponibilizar tierra en áreas centrales o consolidadas, o por lo menos dentro de las áreas urbanas previstas sin ir a esquemas de ampliación, que tuviesen previsto articular con regímenes de vivienda única, familiar o ocupación permanente, o de programas de esta naturaleza. Me refiero no porque estuvieran previstas previamente, sino por la trayectoria que esos gobiernos provinciales o municipios habían tenido previamente con alguna otra política. Eso, curiosidad, porque Yo en la provincia de Buenos Aires, salvo en el caso de Matanza, yo diría que sí, que fueron, em, que hubo, digamos, que hubieron iniciativas virtuosas donde se logró, donde el programa, en Olavarría recuerdo bien las entrevistas que hicimos, bueno, caso de Luján, ¿no? De Mercedes, pero en La Matanza el territorio es tan extenso que, digamos, ahí había como más tensiones, ¿no? Justamente con estas obras que no podían ser asimiladas o no podían terminar de conectarse, ¿no? En algunos casos yo, como insisto, sí, em, en el caso de la provincia de Córdoba, había muchas tensiones previas, ¿no? Eh,
que sortear, digamos, ¿no? Entonces, creo que la implementación estuvo muy atravesada por esas tensiones previas, ¿no? Pero claramente cuando esto que traes, ¿no? Bueno, cuando existe la normativa, ¿no? Creo que el mayor desafío ahí es cómo desde una iniciativa de nivel nacional se articula con las normativas locales y provinciales, si las hubiera, aunque ya sabemos que muy pocas provincias tienen planes de ordenamiento territorial, ¿no? Son mucho más las iniciativas locales que las provinciales, ¿no? Muchísimas más. Entonces, creo que eso mismo ya ya pone en evidencia que la coordinación es compleja, ¿no? Bien, Porque no es que las provincias no quieren, sino que la negociación por esos planes provinciales es muy compleja, ¿no? bien. Ahí, Francisco, no sé si yo te puedo desbloquear o le pedimos a Juan Manuel que te desbloquee para hacer una consulta. Y después sigue Nico Arrue, Ujú. Juan Manuel. Ahí está, Francisco, te abrió el micrófono. Bueno, muy interesante, Mercedes, el trabajo que hicieron, lo estuve leyendo y también la exposición, así que muchas gracias por la claridad. Mi pregunta está relacionada con que, teniendo en cuenta que la línea B3, la denominada ARCA, fue la que Mm, ahora anduvo en términos de proyectos presentados y ejecutados, mm, y que vos lo comentaste recién, mi pregunta tiene que ver con qué pensás vos o qué pudieron encontrar en torno a que, si bien si la capacidad de la SISU fue como clave para acompañar el proceso de esta vía puntualmente con organizaciones que anduvieron mejor porque tenían mayores capacidades, comentabas vos, mm, por un lado, si nos podés ejemplificar con algún nombre de alguna organización para tener por ahí una idea más clara de quiénes mm, fueron estas organizaciones. Y por otro lado, lo principal y lo fundamental, lo más importante, es por qué te parece a vos que fue la mejor vía que anduvo y sobre todo que estas organizaciones o el acompañamiento de la SISU a las organizaciones mejoró la performance del programa y si esto tiene que ver con la composición de la SISU que viene de un proceso que decanta o de articulación de organizaciones, sobre todo la economía popular, que empieza con el relevamiento en el 2016, si eso mm, favorece el diálogo entre organizaciones y organizaciones o entre una conformación estatal que tiene nacimiento o surge emparentada con las mm, organizaciones y eso quizá dificulta la relación con otros niveles mm, de gobierno que tienen quizá otra lógica, otra racionalidad. Un poco mm, eso. Y la segunda pregunta, que también la comentaste, esto de que cuando se anunció o ante la implementación de la vía 2 de la compra de tierra, aparecen las expectativas de valorización extraordinaria. mm. ¿En qué medida, vos comentabas que había estrategias para tratar de inhibir esas expectativas? Y bueno, si lo lograron hacer o cómo fue ese proceso, al menos los casos que ustedes pudieron detectar. Bueno, muchas gracias. Em, Sí, claramente la génesis de la SISU y el papel de las organizaciones y la Mesa Nacional de Organizaciones tienen mucho que ver no solo en el diseño del programa y de cómo se pensó, de todas las iniciativas de la SISU, ¿no? Digamos, em, claramente el diálogo con las organizaciones era mucho más fluido que con los gobiernos provinciales y locales. Eso desde ya. Hicimos otro trabajo que fue un análisis de la estructura institucional de la Secretaría, de toda la Secretaría, y en ese trabajo también surge como con mucha claridad de esto, de que hay una cuestión así, un sello de origen que tiene que ver justamente con esto que señalás, de que
las organizaciones fueron protagonistas del surgimiento de la Secretaría, de la orientación que tuvo la Secretaría, y en parte eso se vio durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando, bueno, la Secretaría pasa de lo que era el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Territorial al Ministerio de Desarrollo Humano, al Desarrollo Social en ese momento. Entonces, claramente, toda la estructura institucional de la Secretaría estuvo atravesada por ese conflicto en términos del proyecto, de la orientación general, ¿no? Si era un área de vivienda o era un área de atención a una población que estaba en la cual las organizaciones de la economía popular tenían y tienen una impronta y un protagonismo muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, claramente eso está y estuvo. Y en ese sentido creo que el ARCA fue más sencillo en términos de alcance y de posibilidades, justamente por esos diálogos mucho más fluidos, ¿no? Ahora, que hayan sido más los proyectos no significa que hayan sido los mejores ni los más exitosos, porque, bueno, justamente lo que es una fortaleza es al mismo tiempo la debilidad, ¿no? Digamos, las organizaciones tienen capacidad de gestionar, pero en un determinado contexto. Cuando ese contexto cambia, como el actual, bueno, la capacidad que tienen esos actores es mucho más limitada que la capacidad que tienen los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un aprendizaje, ¿no? Digamos, los actores, creo que la gobernanza, ¿no?, urbana demanda necesariamente la articulación entre actores, ¿no? No, por más que reconozcamos el protagonismo de las organizaciones y reconozcamos que son un actor clave sumamente importante, ¿no? Y que se reconozcan los derechos que tienen los sectores populares y los sectores que habitan los barrios populares, ¿no? Derecho al hábitat, derecho a la ciudad, ¿no? Derecho a la vivienda adecuada. Más allá de eso, creo que es imprescindible la articulación y la coordinación, porque la gobernanza del territorio lo requiere. Si no, quedan como que es algo que se observa, ¿no?, muy fuertemente, que son como fragmentos, ¿no? Bueno, este barrio está urbanizado, al lado está el barrio cerrado, al costado está el barrio popular que no pudo urbanizarse porque la tierra no se pudo regularizar en términos urbanísticos, digamos, por muchas situaciones. O sea, tenemos un patchwork de problemas y de situaciones conviviendo en el territorio que son muy difíciles, que generan una complejidad en términos de la gestión que es inconmensurable, ¿no? Ni que hablar en términos de las vulnerabilidades que genera para la población que vive en alguno de esos fragmentos, ¿no? Digo, entonces, creo que el gran desafío es justamente cómo se articula y cómo se gobierna ese territorio. No voy a decir los nombres de las organizaciones porque, bueno, es parte del contrato que establecimos, como todo investigador, toda investigadora, que mantiene el anonimato de sus informantes, obviamente. Pero bueno, claramente aún dentro de lo que son el campo de las organizaciones de base territorial, es muy heterogéneo ese campo, el campo popular, ¿no? Y hay organizaciones que tienen una gran capacidad
de tener expresiones en distintas escalas, ¿no? Representaciones en distintas escalas, y otras que no, que son exclusivamente territoriales, barriales, y aún aquellas que son territoriales barriales, algunas tienen capacidad de interlocución con estas otras organizaciones que tienen otra escala, y otras no. Entonces esas están en desventaja claramente porque, bueno, no tienen equipos técnicos, digamos, mantener equipos técnicos supone que tengo que poder generar recursos y estar presentando proyectos en distintos lugares para que me financien de alguna manera, ¿no? Eh, y no todas los tienen, ¿no? Entonces es imposible. Entonces, claramente ahí hay otro supuesto que, que, al que hay que atender, que es que todas son organizaciones de base territorial y hay una homogeneidad del campo popular y no existe tal homogeneidad del campo popular. Bien, le damos la palabra a Nico Arrue para que Dale, haga su sí. consulta. Nico, ya tenés el micrófono abierto. Entonces, bueno, ¿se escucha ahí? Hola. Sí, Sí. Nico. Sí, Nico. Me puso un mensaje raro. Bueno, muchas gracias ante todo por la investigación y todo. La verdad me gustaría después conseguirla y leerla entera. Está disponible, está de acceso público, Nico, ¿eh? Bien, si pueden compartir después el link para bajarla en el chat, estaría bueno. Hago una Y mención cortita, que finalmente, amén de que no, tal vez no se pudo retransmitir el streaming, después vamos a hacer llegar, digamos, la grabación que va a quedar colgada, y junto con eso podemos compartir ya el informe de Mercedes, amén que ya está colgado ahí para que lo descarguen también en el chat. Ok. Buenísimo. bueno, bueno, está muy bueno escuchar todos los aspectos críticos de la política de suelo que vos vas mencionando en función del programa Lote.ar. Nosotros acá en Luján lo atravesamos y lo vivimos y fuimos viendo las distintas etapas y la verdad es que se verifican muchas de las cosas que contás. El programa de Luján tiene un nivel de avance muy, muy grande, pero no se terminó todavía. Claro. Y yo me preguntaba, porque en la gráfica que mostraste al principio, por ahí por la pantalla, no sé, no llegué a ver bien, ¿cuál es el porcentaje de los planes que se iniciaron y que se llegaron a terminar? Eso como una cuestión. Y la otra, en función de esto que vos decías, bueno, las dificultades de alinear las racionalidades en la coordinación de las políticas públicas, y del tema de la gobernanza y la participación, si esto se podría, o si se piensa que se puede superar con alguna institucionalización de la participación que tenga que ver por ahí con el tema de la planificación participativa y gestión asociada, o ese tipo de metodologías podrían mejorar de alguna manera esto, o si hay algún punto donde vos pensás que se puede actuar para que a futuro funcionen mejor estas políticas. Bueno, con respecto a la primera pregunta de los lotes con servicio, en el momento en que hicimos la evaluación, solo el 7% de los proyectos se habían finalizado, ¿no? Y el 33% de los de adquisición y de ARCA no se habían finalizado en ese momento. Por eso digo que no siempre el proyecto, no hay una correlación directa entre que sean más proyectos ARCA y que esos sean los Claro. mejores, digamos, ahí como, insisto que depende mucho del contexto y que cuando se concretaron ya estábamos en un momento de discusión política muy intensa, ¿no? que atravesó el programa y que, bueno, ni que hablar después de que cambió el signo político del gobierno. Claro.
Y creo que la cuestión acá, la gestión asociada, digamos, creo que puede haber distintas herramientas, pero que hay que pensar mucho mejor cuáles son los incentivos que tienen los gobiernos provinciales y locales para para justamente, bueno, involucrarse en una iniciativa de estas características, ¿no? Más allá de la buena voluntad, de que hay gobiernos que, bueno, efectivamente quieren resolver los problemas y demás, pero bueno, eso es un supuesto que no alcanza, ¿no? De alguna manera. Claro, pero vos repetiste el tema este de los incentivos y es muy interesante porque uno intuye que detrás de eso vos estás perfilando algo de cuáles deberían o podrían o habrían de ser los incentivos que los gobiernos pueden tener para llevar adelante estas cosas. Pero esa es una gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se alinean también Eh, los incentivos? Bueno, ahí creo que hay que pensar, yo no soy una experta en tributación, ni mucho menos, pero claramente quizás hay incentivos en términos impositivos para los municipios, para las provincias que hacen determinadas acciones, que llevan adelante, o más recursos, no sé, digamos, creo que hay que pensar qué tipo de incentivos. Claramente no es por llevarse el premio a la mejor gobernación, no creo que sea ese el incentivo, sino bueno, creo que hay que poner recursos, ¿no? Así que, Bien, nada, está mucho creo más claro, muchas gracias. que va por ese lado, ¿no? Bien, ahí Mercedes, una pregunta más que estaba en el chat para Sí, cerrar y sí. ya cerramos que estamos en hora, pero muy cortita, que es, nos consultaba Alicia Artigas Ujú. de Uruguay, sobre todo una pregunta más puntual que es si de alguna manera cuántos lotes aproximadamente fueron los que efectivamente alcanzaron estas intervenciones y que una pregunta muy puntual, pero la más específica tal vez, que por ahí abre otra cuestión que no se comentó, es qué pasa con la segregación y las posibilidades de mezclar los programas en un mismo loteo para que no sean barrios uniformes. Bueno, con eso Eh, Dale, cerramos. sí, perfecto. La cantidad, espérame que busco un poquito acá en el informe. Eh, en el caso, digamos, no tengo la cantidad de lotes, no, por lo menos ahora no lo estoy así encontrando. En Mendoza los proyectos fueron 9, en Córdoba eran 12. Y en Buenos Aires, bueno, Buenos Aires por lejos fue bueno, donde tuvieron la mayor cantidad de proyectos registrados por nosotros, más de 60. Bien. Y ahí Claramente para la consulta, Alicia, en el informe, el volumen total de suelo movilizado digamos, aprobado para ir generando, alcanzaba unos 18.000 lotes, si no me equivoco, por lo que entiendo, pero era todo el stock de todos los proyectos, digamos, ¿no? ¿Y la otra pregunta era? Vinculada a la segregación. Ah, sí, yo no, digamos, más que no hay evidencia de que todos los barrios fuesen uniformes, realmente no la hay. Más que por ese lado, es por la localización de los lotes, dónde se compraba tierra, dónde estaban localizados efectivamente los lotes que se lograban comprar y cuál es la posibilidad real de articular estos lotes, de integrar estos lotes a la trama urbana, ¿no? Que sigue siendo un tema. No, y Bien, ahora, y además, ahora en la actualidad, la posibilidad efectiva de terminar las obras, de terminar el porque ciclo, sí, de sí, del terminar el proceso de ciclo, urbanización. porque no solo que no se terminan, cuando vos no terminás la obra,
no solo que el efecto de no terminarla, sino de la pérdida de la inversión que se hizo en muchos casos, ¿no? Bien, bueno, para ya cerrar como una última reflexión, pensaba, ¿no? mientras escuchaba las intervenciones y demás, que de alguna manera potencialidad podría tener el hecho, digamos, de que programas como el Lotear y otros semejantes que han existido, digamos, a nivel provincial o municipal, de algún modo, digamos, pudieran ser potenciados por regímenes, digamos, de regulación urbana, que como decía Mercedes en la atención que planteaba en términos de, bueno, este supuesto de coordinación que llevaba implícita esta política en una estructura de un gobierno federal, pero digamos, ¿qué efecto que podrían tener o la necesidad, digamos, de que estos regímenes efectivamente de regulación urbana o de planificación territorial, que en buena medida dependen de los gobiernos subnacionales, de alguna manera deban asumir como cargas públicas la cesión de suelo para este tipo de programas en general, digamos, ¿no? Porque potenciarían efectivamente el financiamiento de los mismos, pero aparte probablemente mejoraran las condiciones de localización, garantizando que ciertas cuestiones como los efectos que mencionaba Mercedes, de escasez, de disponibilidad y demás, no fuera un factor. Desde ya que después el otro gran desafío de pensar en estrategias también sostenibles de formación de capacidades dentro de este perfil de promotores urbanos, o pensar a las propias organizaciones en ese rol, y la cuestión de los incentivos hacia la coordinación eran las otras cuestiones que aparecían como muy nítidamente. Pero bueno, finalmente, para darle cierre, que ya estamos pasados unos minutitos de la hora que habíamos comprometido, agradecerle a Mercedes nuevamente la gentileza de compartir este estudio que hicieron con el equipo de CONICET, de la Secretaría y de CIPEC, y a todas y todos quienes participaron en el seminario, con la idea de seguir, bueno, potenciando este tipo de encuentros y de espacios. Así que Muchas gracias por gracias, la Mercedes. invitación. Bueno, y que tengan todos buenas noches. Va a quedar, después les va a llegar por mail el material de la grabación que va a quedar en el repositorio del SIC. Muchas gracias, Juan. Bueno, Gracias a todos y a buenas noches. todas. Hasta luego, chao, chao. Hasta luego.